La PSP fue la consola portátil más exitosa de Sony, a pesar de que su competidora, la Nintendo DS, la superó ampliamente en ventas. Aún así, supo abrirse un sitio en el corazón de los jugones. Aunque tuvo juegos originales exclusivos, la verdad es que recibió bastantes adaptaciones, remakes o ports de otras máquinas, como PlayStation 1, 2 y 3. La compañía Capcom también se encargó de llevar al Bombardero Azul a los circuitos de la PSP, aunque de una forma un tanto peculiar. Mientras que en la Nintendo DS lanzó títulos totalmente originales como lo fueron Mega Man ZX y ZX Advent. En la portátil de Sony lanzó remakes del primer capítulo de la saga tradicional y de su variante X, causando opiniones mixtas. ¿Quieres saber lo que pienso al respecto? Pues quédate, que esto se pone interesante. Sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos nuestra andadura hablando del primer y único remake que ha hecho Capcom de la saga X, el Mega Man Maverick Hunter X. Salido en el 2005, es una reinterpretación del clásico de la Super Nintendo, pero con gráficos poligonales, generando opiniones contradictorias, entre los que me incluyo. Este juego sigue la línea marcada por el Mega Man X8 en cuanto al aspecto visual. De hecho, se pensó si hacer un Mega Man X9 o este remake, decidiéndose al final por este último. Lo primero que se destaca es su despliegue artístico. La decisión de usar gráficos hechos con polígonos 3D, aunque su forma de juego sigue siendo en 2D, lo que llamamos popularmente 2.5D, fue debido a que se quería aprovechar más el potencial de la consola. Si hay algo por lo que destaca esta adaptación, es la inclusión de muchas escenas cinemáticas de estilo anime, de tremenda calidad, mostrando que este título quería dar un énfasis en la historia de X y la rebelión de Sigma, pasando Zero a un segundo plano. Menos mal. Esto lo podemos notar al comienzo, regalándonos una soberbia presentación e intro. Para entrar en contexto, hablemos de los gráficos. Estos se ven muy bien y presentan una buena tasa de FPS, salvo momentos en los cuales la carga gráfica es muy grande. En la pequeña pantalla de una PSP lucen excelentes, pero al ponerlos más grandes, como en mi caso al usar un emulador, se notan más los polígonos cuadrados y sprites simples. Los efectos de fuego, humo o de luces están a la altura, y algunos escenarios, como el de Launch Octopus, cuentan con una representación del agua bastante interesante. En cuanto al sonido y la música, tenemos una de cal y otra de arena. Se han agregado diálogos hablados entre los personajes en ciertos momentos de la aventura, entre los que podemos ver algún nuevo personaje como la navegadora. Mavericks? This must be Sigma's work. Estos están en inglés, aunque los encargados de las voces son bastante meh y casi no expresan emociones o están sobreactuados. Vile! I should have known you'd be involved in Sigma's rebellion. Rebellion? I don't know what you're talking about. También X, cada vez que dispara un arma, dice el nombre de la misma, lo que puede resultar fastidioso. Pero el peor pecado pasa con la música. Todas han sido remezcladas y salvo un par de temas, como el del inicio, y la etapa de Flame Mammoth, todas las demás se escuchan peor. Da pena oír la de Stone Eagle, o la de Sting Chameleon. Me quedo con las originales y por goleada. En términos jugables, también han habido modificaciones. La ubicación de las piezas de la armadura, así como también la de los tanques o corazones, han sido cambiadas.
De igual forma, el diseño de los escenarios. También se ha incluido un selector de dificultad, pudiendo escoger entre normal y difícil. A modo de opinión personal, sigo prefiriendo el juego original y sus gráficos. Soy un amante del pixel y me hubiera gustado más bien un remake de un estilo parecido al que se le hizo al Alex Kidd, por mencionar un ejemplo, con un 2D mejorado. Espero no se me malinterprete, sigue siendo un excelente juego para la PSP. En general, una buena adaptación, aunque me quedo con el clásico de la Super Nintendo, sobre todo por su música. Finalizamos con el otro remake que sacó Capcom en la PSP, como dijimos anteriormente, esta vez dirigido al primer capítulo de toda la saga, y que bautizó con el nombre de Mega Man Powered Up, al contrario de lo que pasó con Mega Man Maverick Hunter X. En este caso, sí consideramos necesario esta nueva versión, ya que el original se había quedado bastante anticuado. No solo estamos ante un lavado de cara estético, con nuevos gráficos, música, sonidos y control, sino que también se han añadido un montón de contenido adicional. El estilo visual utilizado es del tipo chibi o super deformer, dándole un toque infantil pero más carismático y expresivo. De hecho, se pensaba usar este diseño en el Mega Man original de la NES, pero no se pudo por limitaciones técnicas. Los escenarios, a diferencia del anterior remake, son mucho más simples. Los fondos consisten únicamente en una imagen pre-renderizada desenfocada. Aún así, el estilo cartoon de todo el conjunto, ya sean personajes, Robot Master, enemigos comunes y elementos del entorno, le dan un acabado agradable a la vista. Al iniciar un juego nuevo, nos dan dos opciones: jugar con el estilo clásico, en donde se respeta el diseño del original de NES, con la misma música, e incluso con el tamaño de la pantalla en 4/3, y los 6 Robot Master, tan solo se han cambiado los gráficos. Y luego tenemos el nuevo estilo, Mega Man Powered Up, con una gran cantidad de cambios. Primero, podemos seleccionar la dificultad entre fácil, normal o difícil. También tenemos un modo historia, con nuevo diseño de escenarios y la incorporación de dos originales Robot Master, Time Man y Oilman. Los nuevos niveles nos ofrecen variedad de caminos y elementos que interactúan con los diferentes tipos de armas. En materia de sonido, se han cambiado las melodías estilo 8 bits por unas más modernas y que sinceramente le quedan muy bien. Igualmente, tendremos escenas con diálogos hablados entre los personajes. En mi caso, usé una versión japonesa. Como es tradicional, cada Robot Master es débil a cierta arma, y al derrotarlos obtenemos la suya. Una novedad muy agradable es que podemos usar distintos personajes según vayamos pasando el juego, incluyendo los Robot Master. También cuenta con un editor de niveles, en donde podemos hacer, jugar y compartir nuestras creaciones. Otro añadido es la modalidad Challenge, en donde nos enfrentamos a diferentes pruebas, cada cual más desafiante. Resumiendo, esto sí me parece una excelente reinterpretación del veterano juego de la NES. Aunque sus gráficos son más simples, lo compensa con su carisma y su gran cantidad de contenido extra. En conclusión, aunque la PSP nunca tuvo un juego totalmente original de Mega Man, como si lo tuvieron consolas rivales como la Game Boy Advance o la Nintendo DS, estos remakes no están nada mal. Respecto a Mega Man Maverick Hunter X, a pesar de seguir prefiriendo la entrega original de la Super Nintendo, eso no quita que sea una excelente alternativa si buscas otra manera de rejugar el clásico. En cuanto a Mega Man Powered Up, me parece una forma muy original de rehacer el primer juego del Bombardero Azul en la NES, dotándolo de un estilo muy propio, complementado con mucho contenido adicional. En fin, refritanga, pero de la buena. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos remakes de Mega Man para la PSP?
¿Prefieres los originales? ¿Te gustan los refritos? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.